Mi papá me quitó mi fondo educativo y mis abuelos me dieron un nuevo fondo de 1 millón de pesos y nuevamente también intento quitármelo. A los que están escuchando esta historia, les debo advertir. Lo que voy a contar suena demasiado absurdo para ser verdad. Durante años, leí historias en Internet que parecían tan retorcidas, tan dramáticas, que pensé que no podían existir en la vida real. Entonces, de repente, mi propia vida se convirtió en una de esas historias. Mi nombre es Alejandro. Tengo 18 años. Y esta es la historia de cómo descubrí que la familia puede traicionarte de formas que nunca imaginaste posibles. Cuando tenía 14 años, mi madre falleció. No fue una muerte repentina ni un accidente. Fue algo peor. Fue cáncer. Fue una batalla que duró semanas. Fue verla desaparecer lentamente mientras yo estaba ahí, siendo testigo, sin poder hacer nada. Mis padres llevaban casados 16 años. A pesar de las dificultades que toda pareja enfrenta, tenían algo hermoso. Creí que envejecerían juntos. Creí que tendría a mi madre en mi vida adulta. No fue así. Pero antes de partir, mi madre hizo algo que demuestra el tipo de persona que fue. Con una claridad mental que me sorprende recordar, hizo arreglos. Combinó su seguro de vida con los ahorros que ella y mi papá habían acumulado durante años. Creó un fondo educativo específicamente para mí. No era una cantidad pequeña, era lo suficiente para pagar toda mi educación universitaria. Era lo suficiente para potencialmente pagar escuela de posgrado. Era un regalo de una madre a un hijo. Era su forma de asegurar que aunque ella no estuviera ahí, mi futuro estaría seguro. Mi papá quedó destrozado. Durante los 2 años siguientes a su muerte, se sumergió en el trabajo. Supongo que era su forma de procesar el dolor. Pasaba lo poco tiempo que tenía asegurándose de que yo estuviera bien, pero en general estaba perdido. Yo hice todo lo posible por estar ahí para él. Incluso llegué a animarlo a volver a las citas cuando vi que la soledad lo estaba consumiendo vivo. Fue entonces cuando conoció a Marta. Marta tenía 43 años, estaba divorciada y tenía una hija llamada Jenny, que era solo un año mayor que yo. Cuando mi papá empezó a salir con ella, tuve emociones contradictorias. Por un lado, estaba feliz de verlo encontrar algo de paz nuevamente. Por otro lado, no sabía qué esperar. Había escuchado suficientes historias de terror sobre madrastras malvadas y familias nuevas disfuncionales. Pero Marta no encajaba en eso. Era amable. Era considerada. Nunca me hizo sentir excluido o menos importante. Jenny y yo incluso conectamos en algunos intereses. No éramos especialmente cercanos, pero teníamos buenos términos. Pensé que las cosas iban sobre ruedas. Creí que podríamos ser una verdadera familia. Fue ingenuo de mi parte. A medida que pasaban los meses, noté algo. Los cambios fueron graduales al principio, sutiles. El tipo de cosas que podrías racionalizar fácilmente si querías hacerlo. Mi papá comenzó a pasar más tiempo con Jenny. Asistía a todos sus eventos. La llevaba a sus partidos de fútbol. Le ayudaba con sus solicitudes universitarias, cosas que conmigo nunca había hecho. Traté de no dejarme afectar. Jenny no tenía a su padre cerca. Era natural que él quisiera llenar ese vacío. Eso es lo que un hombre decente hace. Pero lo que me dolía era cómo se estaba alejando de mí. Se perdió una de mis obras de teatro en la escuela porque Jenny tenía un partido el mismo día. Se olvidó de ayudarme en un proyecto porque estaba ocupado con las actividades de Jenny. Cuando lo mencionaba, actuaba como si estuviera exagerando, como si mis sentimientos no importaran. Luego vino el incidente que cambió todo. Hace aproximadamente un año, tuve un accidente. No fue nada grave, pero sí necesité ir al hospital. Fue el cumpleaños de Jenny. Cuando papá finalmente llegó al hospital, 2 o 3 horas después de que lo llamaran, su primera reacción no fue preocupación. Fue enojo. Estaba molesto porque había arruinado los planes de cumpleaños de Jenny. Estaba molesto porque tuvieron que abandonar su cena temprano. Su hija estaba herida en un hospital, y lo único que le importaba era una fiesta.
Ese fue el momento en que entendí. No soy su prioridad. Ya no lo soy. Después de eso, me alejé. No era una distancia física. Todavía vivía con ellos. Pero emocionalmente, simplemente, me fui. Construí muros. Dejé de esperarlo. Dejé de creer que sería el sistema de apoyo que necesitaba. Cuando me gradué de la preparatoria unos meses después, ya había aceptado la realidad. Comencé a buscar becas. Comencé a buscar trabajos de medio tiempo. Tenía un plan para pagarse la educación yo mismo, sin depender de nadie. Nunca esperé lo que sucedería a continuación. Un día, papá simplemente me lo dijo, como si fuera lo más natural del mundo, como si no fuera nada. Le di tu fondo educativo a Jenny. Esas palabras no encajaban en mi mente. Las procesé una docena de veces y aún no tenían sentido. ¿Perdón? Ella lo necesita más que tú. Encontrarás la manera. Respondió simplemente. Encontraré la manera. Como si no hubiera estado trabajando duro. Como si no hubiera estado sacrificándome. Como si el dinero que mi madre que murió por el cáncer, había ahorrado cuidadosamente para mí, fuera simplemente suyo para distribuir como viera conveniente. Estaba más allá del destrozado. No era solo el dinero. Créanme, el dinero es importante, pero no era lo más importante. Era el significado detrás de él. Era el hecho de que mi madre había puesto su corazón en ese fondo. Era que mi papá lo había tomado sin pensarlo 2 veces, como si el último regalo de mi madre fuera basura que podía regalar. Era la traición completa de la confianza que tenía en él. Después de eso, dejé de hablarle a mi papá. No completamente. No de una manera que pareciera dramática. Simplemente fue una desconexión gradual. Respuestas cortas. Ningún esfuerzo. Ninguna invitación a ser parte de mi vida. Mis abuelos se dieron cuenta. Ellos siempre notan estas cosas. Son mis abuelos paternos, los padres de mi papá, y siempre fueron como una red de seguridad para mí, aunque no lo aprecié completamente en ese momento. Cuando se enteraron de lo que papá había hecho, algo se quebró en ellos. Nunca los había visto tan furiosos. Mi abuelo, que es el hombre más sereno que conozco, el tipo de persona que resuelve conflictos con calma y razón, perdió completamente la paciencia. Mi abuela, que es la pacificadora de la familia, tampoco se quedó atrás. No podían creer que su propio hijo hubiera hecho esto. Después de escucharme contar toda la historia, mi abuelo simplemente se levantó. Fue a otra habitación. Regresó con su talonario de cheques. En silencio, escribió un cheque. 1.000.000 de pesos. Lo firmó. Lo fechó. Me lo entregó. Esto siempre estuvo destinado para ti, dijo. Por si acaso lo necesitabas. Sabíamos que algún día podrías necesitarlo. Habían estado guardando esto todo este tiempo, observándome luchar, viendo cómo mi papá me alejaba, viendo cómo tomaba sus decisiones. Y tenían un plan de respaldo. Tenían un as en la manga. No estaba solo. Eso fue lo que ese cheque significó. No estaba abandonado. Tenía gente que creía en mí, que estaba de mi lado, que estaba dispuesta a protegerme incluso cuando mi propio padre no lo hacía. Pero por supuesto, papá se enteró del dinero. Siempre parece saber cuándo algo bueno sucede en mi vida. Y en lugar de estar feliz por mí, en lugar de estar aliviado de que sus padres me hubieran ayudado, estuvo furioso. La llamada fue el detonante final. ¿Por qué no me dijiste que tus abuelos te dieron dinero? Porque es mío. No. Necesitas compartir eso con Jenny. No es justo que ella no tenga nada. A los que están escuchando, dejen que eso se asimile. Este hombre que tomó lo que legítimamente era mío, que sacó la herencia de mi madre de un fondo designado específicamente para mí, que lo entregó a su nueva hija sin siquiera una conversación. Ahora estaba exigiendo que compartiera el dinero que mis abuelos me habían dado de sus propios ahorros de jubilación. La audacia fue tan grande que casi resulta cómica. No voy a compartir nada, respondí. Acabas de quitarme lo que era mío. No voy a darle ni un céntimo a Jenny. Y entonces empezó con la manipulación emocional. Tu madre se avergonzaría de ti.
Esas palabras, esas malditas palabras. Comenzó a construir esta narrativa donde mi madre era una figura santa, donde ella habría entregado el dinero sin pensarlo dos veces, donde su generosidad, incluso a costa de ella misma, era algo que yo debería emular. Dijo que estaba traicionando su memoria al negarme a ayudar. Y por un momento, funcionó. Me cuestioné a mí mismo. Comencé a dudar. ¿Estaba siendo demasiado duro? ¿Era egoísta? ¿Mi madre realmente habría querido que ayudara a Jenny? La culpa me consumió. Esa culpa específica que viene de alguien usando los recuerdos de los fallecidos como arma. Pero luego recordé. Recordé todos esos años. Recordé cómo me había ignorado. Recordé cómo había elegido a Jenny una y otra vez. Recordé ese hospital y cómo su enojo fue su primera respuesta. Y me di cuenta de algo importante. Mi madre no estaría decepcionada de mí por protegerme a mí mismo. Estaría furiosa con papá por robar lo que ella había dejado. Mi madre, quien fue tan cuidadosa, quien ahorró tanto, quien amó tanto, ella estaría furiosa. No voy a dar ni un céntimo, dije. Y eso es definitivo. Pero entonces Jenny comenzó a contactarme, constantemente. Mensaje tras mensaje, texto tras texto. Cada uno pidiendo dinero. Cada uno sugiriendo que en realidad nos llevábamos bien. Cada uno tocando esa cuerda de culpa que mi papá había plantado. Pensé que teníamos un vínculo especial. Escribía, eso duele. No porque fuera verdad, sino porque sabes que no lo es. Sabes que alguien está tratando de manipularte usando la idea de una conexión que nunca existió. Pero también me hizo preguntarme, ¿qué habría pasado si hubiera compartido el dinero? ¿Cuánto era suficiente? ¿Cuándo podrían haber parado? ¿Dónde estaba el límite? No lo sabía. Así que decidí que el límite estaba aquí. Ahora. Después de todo, decidí mudarme con mis abuelos por un tiempo. Necesitaba estar lejos de la toxicidad. Necesitaba estar con personas que realmente se preocuparan por mí. Les conté todo, las minucias. Cómo papá había dado mi fondo. Cómo había intentado manipularme con mi madre. Cómo había exigido dinero que no era suyo. Fueron más que comprensivos. Fueron protectores. Pero lo que vino a continuación fue inesperado. Mi papá apareció en casa de mis abuelos con Jenny a cuestas. No llamó, no pidió permiso, simplemente llegó y comenzó a disparar acusaciones. ¿Qué le has hecho a mis padres?, gritaba. ¿Los has manipulado? ¿Les ha dicho mentiras sobre mí? Jenny estaba de pie ahí, con los ojos bien abiertos, sin decir una palabra, como si no supiera por qué estaba ahí, como si fuera inocente en todo esto. Pero yo sabía la verdad. Ella había estado ahí desde el principio, según lo que me contó Marta más tarde. Ella sabía perfectamente de dónde provenía el dinero. Sabía que era el fondo de mi madre. Y no dudó un segundo en tomarlo. Cualquier vestigio de culpa que sentía por mantener mi dinero desapareció en ese momento. Mi abuelo le dijo algo que nunca olvidaré. Eres bienvenido a perseguirlo legalmente si quieres, pero no conseguirás nada. Todo ha sido manejado apropiadamente durante años. Tú y tus acciones son las que nos decepcionan. Después de que papá se fue hecho una furia, pasó algo sorprendente. Marta me contactó. No había escuchado de ella desde que todo explotó. Su silencio durante el drama había sido ensordecedor. Así que, cuando me pidió que nos reuniéramos, asumí que era para abogar por papá, para otra ronda de culpa. Casi rechazo, pero algo me dijo que la escuchara. Cuando nos reunimos, no era la misma Marta que conocía. Parecía haberla golpeado la vida. Había envejecido años en semanas. Lo siento, comenzó. Lo siento por no intervenir. Lo siento por no defenderlo cuando papá tomó tu fondo. Lo siento por quedarme callada. Esperé. Continuó. He visto un lado de tu padre que nunca pensé que existía. Intenté hablar con él. Una y otra vez. Le dije que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero él simplemente me ignoraba.
Decía que era por el bien de la familia a largo plazo, que Jenny lo merecía tanto como tú. ¿Y Jenny? Pregunté. Jenny estuvo de acuerdo con todo desde el principio. Sabía que era tu fondo, sabía que venía de tu madre, y aún así lo aceptó sin una sola objeción. Eso fue lo que más dolió. No que mi papá fuera egoísta, lo esperaba de él en ese punto, pero que Jenny supiera exactamente lo que estaba haciendo y lo hiciera de todas formas. Que ella no sintiera ni una pizca de culpa. Marta continuó. Cuando tu abuelo llegó y dijo que haría un caso legal contra tus padres, vi un lado de tu papá que fue aterrador. No es el hombre con el que me casé. Creo que necesito irme. Parte de mí quería creerle. Parte de mí quería aceptar su disculpa. Pero la mayoría de mí sabía que había esperado demasiado tiempo. Había permanecido callada mientras todo sucedía. No era hasta que las cosas comenzaban a afectarla personalmente que decidía actuar. Aprecio tu disculpa, dije, pero tu silencio me hirió también. Después de todo esto, mis abuelos insistieron en que contratara a un asesor financiero. Al principio, pensé que era excesivo. Soy joven, pero no soy un niño. Puedo manejar dinero. Pero entonces escuché sus argumentos. Eres joven, dijo mi abuelo. Administrar una suma así, sin orientación, es peligroso. Podrías cometer errores. Podrías ser manipulado. Dada tu situación familiar, necesitas a alguien profesional a tu lado. Tenían razón. Así que contraté a un asesor financiero. Alguien que no tiene conexión con la familia. Alguien que me ayudará a administrar esto de manera inteligente, a largo plazo. También mejoré mi seguridad. Cambié mis contraseñas. Establecí protecciones en mi cuenta bancaria. Después de todo lo que ha sucedido, no sería descabellado que papá intentara algo más adelante. Necesito estar preparado. La escuela de negocios se acerca rápidamente. He sido aceptado en una buena universidad. Mi asesor financiero y yo estamos haciendo un plan para que pueda asistir sin estrés financiero. Y por primera vez en años, siento como que respiro. No es que todo esté bien. Mi papá sigue siendo mi papá. Eso no desaparece. Pero ya no espero nada de él. Eso es libertador, de una manera extraña. Significa que no puedo ser decepcionado. He perdido tanto. He perdido a mi madre. He perdido la relación con mi padre. He perdido el sentido de pertenencia en mi propia familia. Pero gané a mis abuelos. Realmente gané a ellos. Y descubrí que puedo protegerme a mí mismo. A los que están escuchando, quiero compartir algo que he aprendido a través de todo esto. La familia no es sagrada simplemente porque comparten tus genes. La familia es sagrada porque cuida de ti, porque te pone primero, porque cuando todo se derrumba, están ahí. Mi padre no fue mi familia cuando tomó decisiones que me hirieron. Marta no fue mi familia cuando guardó silencio. Jenny no fue mi familia cuando aceptó algo que sabía que era mío. Pero mis abuelos lo entendieron. Los límites no son egoístas. Los límites son sanos. Decir no a alguien que te ha herido no es cruel. Es autopreservación. Y la autopreservación no es un crimen. Hace poco, mi papá intentó contactarme nuevamente. Más mensajes, más correos, más intentos de hacerme sentir culpable. No respondí. Lo que mi papá no entiende es que ya perdió la oportunidad. Su ventana de oportunidad para tener un hijo que lo respete, que confíe en él, que quiera su presencia en su vida, se cerró. Ahora tengo a mis abuelos. Tengo mi educación asegurada. Tengo un plan para mi futuro. Y lo más importante, tengo paz mental. Mi papá cree que puede manipularme. Mi hermanastra cree que puedo ser presionada. Pero ambos están equivocados. He aprendido a protegerme. He aprendido a confiar en mí mismo cuando otros no lo hacen. Y eso, mis queridos amigos, es algo que nadie puede quitar. A los que están escuchando, ¿creen que hice lo correcto? ¿Debería haber compartido el dinero con Jenny, aunque fuera un poco? ¿O fue correcto proteger lo que era legítimamente mío después de todo lo que sucedió? Déjenme un comentario.
Quiero conocer sus perspectivas, porque estas historias, estas conversaciones, es lo que nos conecta como comunidad. Gracias por escuchar mi historia. No te olvides dejar tu like y seguirnos para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.